Bueno, empezamos. Todo esto va de fluidos, pero no de cualquier manera, sino de esos que se mueven, bonito, ordenaditos, sin escándalo, flujo laminar. La idea del experimento era ver lo que normalmente no se ve. Porque sí, en teoría todo se escribe con ecuaciones, pero en la vida real, el fluido hace lo que quiere si no lo miras de cerca. Entonces usamos la famosa mesa analógica de Stokes, dos placas bien juntitas, agua en medio y colorante para que el flujo confiese por dónde va. Primero, todo se preparó con cuidado. La mesa se niveló perfectamente, nada de inclinaciones raras, porque si no, el flujo ya empieza a mentir desde el inicio. Luego se pusieron gravas en la entrada, ¿para qué? Para calmar al agua, para que no entre como loca, para que el flujo llegue tranquilo y laminar desde el inicio. Se midió la temperatura, y ojo aquí, temperatura ambiente, 26 centígrados, temperatura del agua, 13,1 centígrados, agua fría, más viscosa, más control, ideal para este experimento. Después se midió el caudal, volumen, 1.353 centímetros cúbicos, tiempo, 4,21 segundos. Con eso se obtuvo un caudal de Q, 321,38 unidades del sistema usado. El caudal justo, ni muy rápido, ni muy lento. Se ajustó el tirante de agua a 3 milímetros, súper bajo. Eso confirma que el flujo era bidimensional y claramente laminar. Ahí recién se metió el colorante, violeta de genciana. Y ¡boom! Aparecieron las líneas de corriente, limpias, definidas, paralelas, hermosas. Después viene lo bueno, los objetos. Primero, el cilindro. Las líneas rodean el cilindro suavecito. Delante, todo perfecto, punto de estancamiento clarísimo. Atrás, ya no tan perfecto. Se nota una pequeña estela. ¿Está mal? No, porque el número de Reynolds fue Re 370,55. Eso es laminar, pero ya no es Stokes puro. Re 1, la inercia, ya se mete un poco. Segundo, el perfil aerodinámico, la gota. ¡Ay! Este es el favorito. Las líneas se pegan al perfil, no se despegan, no hacen drama. Todo fluye suave hasta el borde de salida. Teoría y práctica, casi idénticas. Esto demuestra que un buen diseño reduce el arrastre y mantiene la capa límite feliz. Tercero, el perfil ovalado. Aquí el flujo se porta bien, pero no tanto como con la gota. Las líneas rodean casi todo el cuerpo, pero atrás ya se empieza a notar una estela más ancha. Conclusión clara, alargar el cuerpo ayuda, pero no hace milagros. Cuarto, el rectángulo. ¡Ay no! Este es un desastre. Esquinas de 90 grados. El fluido no puede con eso. Se forma un punto de estancamiento frontal enorme, y atrás, una estela grande, desordenada, bien marcada. Esto confirma la teoría de cuerpos romos. Más separación, más arrastre, peor diseño. Quinto, la placa inclinada. Aquí el flujo ya ni intenta disimular. Se desvía fuerte hacia arriba y abajo. Se genera una asimetría de presiones y una estela enorme. Clarísimo por qué una placa plana no es aerodinámica. Ahora, los números importantes, número de Reynolds, 370,55, temperatura del agua, 13,1 centígrados, ton régimen, laminar. Esto explica por qué las líneas se ven claras, pero también por qué aparece separación, punto en cuerpos mal diseñados. Conclusión final, así bien clara. El flujo fue laminar, pero no ideal. La viscosidad dominó, pero la inercia existe. La forma del objeto, punto, es el factor más importante. En la formación de estelas, y en la separación de la capa límite, el perfil aerodinámico gana, el rectángulo pierde, y la mesa de Stokes, demuestra todo esto, sin decir una sola ecuación. Ahora, cuba de Reynolds primero. ¿Qué estamos estudiando? Aquí no hablamos de formas ni perfiles, aquí hablamos de velocidad, de qué pasa cuando el fluido se acelera y deja de ser ordenado. El objetivo fue claro, identificar los regímenes de flujo usando la cuba de Reynolds y un simple hilo de colorante. Segundo, las condiciones iniciales. El tanque se llenó hasta el nivel de rebose. Esto es clave, porque garantiza presión constante. Luego se dejó el sistema en reposo. Nada de apuros, nada de remolinos escondidos. Se midió la temperatura del agua, 13,1 grados Celsius. Agua fría, más viscosa, más estable. Tercero, empieza el experimento. Se abrió la válvula a 30 grados. Muy poco, muy suave. El hilo de colorante apareció recto, delgado, perfecto. Tiempo medido, 146,06 segundos por litro. Caudal bajo, flujo laminar. Luego se abrió a 60 grados, más rápido pero todavía controlado. Tiempo, 61,48 segundos. El hilo seguía recto, todavía laminar. Cuarto, el momento crítico. Se abrió la válvula a 70 grados, y aquí todo cambió. El hilo dejó de ser recto, empezó a ondular, a romperse por partes. El tiempo, 24,98 segundos. Esto ya no es laminar.
Esto es transición. Las fuerzas de inercia empezaron a ganarle a la viscosidad. Quinto, el caos total, válvula a 90 grados, apertura máxima. El hilo de colorante se rompió al instante, se mezcló con toda el agua. No quedó rastro de orden. Tiempo, 11:53 segundos. Caudal altísimo. Flujo turbulento. Sexto, la explicación final. Al aumentar el ángulo de la válvula, el tiempo bajó de 146 segundos a solo 11 segundos. Eso significa más caudal, más velocidad y un número de Reynolds cada vez mayor. A Reynolds bajos manda la viscosidad. El flujo es ordenado. A Reynolds altos manda la inercia. El flujo se vuelve caótico. Y eso fue exactamente lo que se observó. Conclusión final. La curva de Reynolds demuestra, sin discusión, que el número de Reynolds es el parámetro que decide si un fluido fluye en calma o entra en desorden total. Fin.